amanecen hoy? De bendición, ¿verdad, mis hermanos? De bendición, aunque los huesos crujan, aunque la carne no quiera, amanecimos bien. La gloria sea para mi Señor, la gloria sea para que todo lo puede, mis hermanos. Hoy doy gracias a Dios por ustedes, porque se han parado con esa disposición de venir a adorar y a honrar al Todopoderoso, de darle el lugar al que lo merece, a papá que todo lo sabe, a papá que todo lo ve. Nuestro corazón humillado está hoy aquí para darle gracias por lo que nos ha dado, también, porque Él sabe por qué no nos ha dado cosas que le pedimos. Damos hoy gracias al Señor por eso. Doy gracias al Señor por sus familias. Doy gracias al Señor porque sé que no ha faltado alimento en su casa y que lo guardará de todo mal. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a compartir ¿cuál es el libro que estamos estudiando? El libro de Mateo. Vamos a compartir nuestro devocional hoy en el libro de Mateo, capítulo 10. Versículo del 17 al 20. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: y guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán, y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que habéis de hablar. Porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de nuestro Padre, que habla en nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Que seas tú conduciendo esta sierva en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hemos venido estudiando, observando los primeros versículos del capítulo 10, ¿no? Observamos en primera instancia que el Señor eligió los 12 apóstoles, los 12 embajadores que van a llevar el evangelio de la paz a todo aquel que no lo conoce. A esos 12 embajadores, apóstoles o discípulos, el Señor les dio poder. ¿Para qué? Para que sanaran, para que levantaran muertos, para que echaran fuera demonios. Estos 12 se les dio la autoridad. ¿Para qué? Para que trabajaran en la obra del Señor. Luego que los eligió y le dio esa autoridad, le dio una gran misión. Esa gran misión que podemos ver en el versículo 7 del capítulo 10, donde nuestro hermano Jesús Guerra nos enseñó en su predicación, dice: y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa gran misión dio el Señor a esos 12 apóstoles. Les instruyó que fuesen a predicar en el reino de los cielos. Pero además de predicar, ¿para qué le dio autoridad? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para levantar muertos y curar todo leproso. Esas son las instrucciones que el Señor pues daba a sus discípulos, y así otras instrucciones: no caer en provocaciones, de no estar
donde no se les reciba. Y así cada una de las instrucciones que mi Señor daba a los 12 apóstoles. En el día de hoy vamos a compartir estos versículos del 17 al 20, donde tenemos que el Señor, ya dadas las instrucciones, ahora va a dar una advertencia. Él va a advertir a los apóstoles que se cuidaran de algo, que se cuidaran de alguien. Dice el versículo 17: y guardado de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Tengan cuidado. Es una advertencia. Es como cuando ustedes lo mandan a hacer un mandado y dicen: cuidado en la esquina, el Señor tiene los toros sueltos. Tiene que correr duro si esos toros se sueltan. Entonces ya uno va, ¿verdad?, prevenido. Pero aquí no se trataba de toros, mi hermano, se trataba de personas malvadas. Cuando el Señor da la advertencia, ¿cómo se imaginan ustedes que se sintieron los apóstoles? Valientes, sin miedo, eran humanos. Y además de desánimo, que a lo mejor tenían, más que desánimo era miedo, ir con miedo. Ahora, fuese diferente que el Señor le hubiese dicho: vayan y prediquen, que allá lo van a recibir con bombos y platillos. Fuese otra cosa, ¿verdad? Vamos animados, vamos para adelante. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Los apóstoles, aunque ya estaban advertidos, ellos fueron sin pretexto. Ellos fueron a llevar la palabra emocionados. Iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados, iban a ser azotados. ¿Quién va así a hacer esa gran misión? Los apóstoles fueron valientemente. Veamos desde este punto de vista. El Señor encarga a sus discípulos a llevar el regalo más precioso, el regalo maravilloso que el Señor tenía guardado, el mensaje de salvación. Pero el Señor les dice: allá lo van a esperar para azotarlo. Ustedes van a llevar el regalo más precioso, que es el mensaje de salvación, pero algunos lo van a recibir bien, mientras que otros no. Obviamente los apóstoles se imaginaron estar allí, ¿no?, en esa situación. Pero el Señor les advertía para que ellos pudieran estar pendientes. Sabían que iban a ser azotados, sabían que iban a ser encarcelados, aunque iban a llevar el evangelio de la paz, ellos iban a pasar por todo eso. Estaba escrito, mis hermanos, ya el Señor lo había dicho en su palabra, en las instrucciones, en la advertencia. El Señor ya había instruido, ya había advertido a los apóstoles que iba a suceder. Vamos a buscar en Hechos capítulo 8, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice aquí ese versículo. Hechos 8:1. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. Esteban, que era un perseguido. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo, ¿están conmigo? Salvo los apóstoles
apóstoles. En aquel día hubo una gran persecución, mis hermanos. ¿A quiénes se perseguía? Además de los apóstoles, a todo aquel que había recibido el Señor y llevaban ese gran mensaje. Por llevar la verdad, por llevar el evangelio de salvación, les perseguían. Era la advertencia que el Señor Jesús hace a sus discípulos ante aquella gran misión que ellos debían cumplir. Era un mandato lo que el Señor les había puesto a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. Pero ellos iban solos, mis hermanos. Iban solo los apóstoles a llevar ese mensaje de salvación. Vamos a ver qué nos dice el versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Continúa allí diciendo el Señor: por ser mi discípulo los llevarán a las autoridades. ¡Wow! Señor, ¿por qué tanto ánimo? Señor, pero el Señor le decían: allí donde lo van a llevar, también hablarán de mí. A esa gente también le van a hablar de mí ante toda su gente. ¿Recuerdan cuando Pablo cayó preso? ¿Qué hacía Pablo allí en la celda? ¿Se ponía a llorar? ¿A buscar cómo escaparse? Predicaba la palabra del Señor. ¿Y quién era Pablo? Un perseguido más. Hasta los carceleros se convertían. Allí es cuando el Señor dice: allí también van a hablar de mí, para que esa gente también reciba mi mensaje de salvación. Era lo que el Señor decía aquí: para testimonio a ellos y a su gente. Ellos también van a tener el privilegio de salvación. Aún cuando el Señor les decía que fuesen a predicar, el Señor también quería que ellos entendieran que no tenían que detenerse ante las adversidades, ante los ataques, ante los azotes. No tenían que detenerse. Deber era cumplir con esa gran misión, aún cuando ellos iban a ser atacados, azotados y perseguidos. En aquellos tiempos, mis hermanos, esto sucedía a los que llevaban el mensaje de salvación. Muchos de los que creyeron se dispersaron, como nos dijo en Hechos 8:1, ¿no? Que en aquellos tiempos hubo una gran persecución. Muchos temieron y se fueron a otras ciudades, pero los apóstoles quedaron allí, cumpliendo con la gran misión que el Señor les había encomendado. Fueron los apóstoles los encargados, los precursores de llevar ese evangelio. Por lo tanto, como dice uno criollitamente, no tenía que morir con las botas fuertes. Y así murieron esos apóstoles, lo veremos más adelante. Desde ese entonces, mis amados, mirando toda la trayectoria de la iglesia y a las situaciones actuales, ¿aún se vive eso? Claro, ahorita hay situaciones donde se vive la persecución, sobre todo en los países socialistas y comunistas. Corea del Norte, la China socialista, Cuba, hombre mejor, ¿no? Haití también.
En África. En Haití, dice el hermano Elías. En la India, mis hermanos, podemos ver cómo queman a nuestros hermanos pastores, cómo destruyen a los templos, la perversidad de que no comparten con ese evangelio precioso que el Señor nos ha dado. Pero ¿saben qué? Mientras que en esos países se prohíbe el cristianismo, en otros países y en ese mismo, ya lo vamos a ver por un libro que hay por allí, de un testimonio vivo. En esos países el cristianismo crece más, aun cuando las iglesias son subterráneas. El Señor hace que su iglesia se multiplique. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la iglesia no la detiene nadie. Ni los rusos, ni los chinos, ni los hindúes. El Señor, el poderoso de Israel, el que va delante de aquel que lleva ese precioso mensaje de salvación. Voy a hacer aquí un paréntesis sobre un libro que leí, y yo creo que muchos de ustedes también, porque yo lo presté y no volvió a mí. Quiere decir que va de mano en mano, leyendo ese gran testimonio, y oro porque sea así, ¿no? El libro se llama Torturado a causa de Cristo. Ese no es un libro precioso, ¿no? Ese es un libro hermoso, donde el autor Richard Burman, si me corrigen lo que sabe un poco inglés, Burman, he practicado ese apellido muchas veces, ¿no? Que va, no domino la lengua, no speak English. El libro, llamado así, torturado a causa de Cristo, este cristiano en Rumania era pastor y llevaba el mensaje de salvación a los rusos, los soldados rusos que tenían la mente lavada por los dictadores, por los comunistas. Ahí no entraba nadie. En esos soldados eran tan déspotas y tan crueles. Solamente el Señor pudo traspasar esa mente, ¿no? Y Richard se dedicaba a llevar la palabra de Dios, pero subterráneamente, en iglesias subterráneas, en una asamblea, porque había un convenio, las iglesias con el gobierno de Rumania, no ruso, que Rumania llegaron soldados rusos en ese tiempo, en esa época, 1948, checaban para apoyar. En ese tiempo Rumania había dictadura. En una asamblea que celebraron, Richard fue con su esposa y estaban hablando del Señor. Estaban irrumpiendo con la verdad del Señor, y la esposa de Richard le dice: Richard, ¿vas a dejar que hablen mal de nuestro Señor? Y Richard le dice: tranquila mujer, tú quieres seguir con tu esposo, vamos a quedarnos callados, porque si hablo soy hombre muerto. Y su esposa saliendo le dice: pues no quiero a mi lado un hombre cobarde. Eso lo estremeció. Se levantó Richard y habló de la palabra delante de esos romanos dictadores y esos soldados rusos, y adivinen qué, lo encarcelaron. Pero aprovechó allí, porque en ese tiempo había una radio conectada en esa asamblea que se escuchaba en todo el país, y ahí sembró la semilla, primera semilla. Lo encarcelaron 15 años. 3 años de tortura fuerte vivió ese Richard en una celda. Luego, los otros 3 años lo sacaron a una celda común y comenzó a predicar el evangelio nuevamente allí en la celda, como hacía Pablo. Y cuando los soldados lo conseguían predicando, se lo llevaban nuevamente a la celda donde lo torturaban. Cuando regresaba, los soldados le decían: lo que queremos ver, escuchar, predicando de ese Jesús. Y ahí lo tiraban medio muerto.
cuando él se paraba, seguía predicando. Y llegaban los soldados y se lo volvían a llevar. Lo torturaron tan feo, tan horrible, que esas marcas quedaron en su cuerpo. 18 cicatrices, dice en su libro, ¿no? Quedaron en su cuerpo por amor al Señor. Perseguido, azotado y torturado era ese cristiano Richard, pero no dejó nunca. Lo soltaron y lo volvieron a agarrar, le echaron 25 años más. Por una amnistía lo soltaron nuevamente y se tuvo que ir a Nueva York. Y allá en Nueva York da su gran testimonio y tiene su iglesia. No sé si ahorita todavía está vivo, no sé, ojalá y no lo vea, tiene como 90 años, ese está vivo, se le dio la dura de vida. Mis hermanos, aquí podemos ver una cruda realidad, pero hermosa labor de este valiente. Así como los apóstoles, que también fueron torturados, porque morir decapitados, morir crucificados con la cabeza hacia abajo, hubieron unos que el Señor no lo permitió, que lo iban a freír en aceite muy caliente, creo que dos de algunos de los apóstoles, pero también sufrieron muchas torturas, y eso a causa de qué? Del Evangelio. Pero eso tiene un gran premio, ¿verdad que sí, mis hermanos? Lo vamos a ver más adelante. Tenemos un gran premio, mis hermanos. Pero el Señor dice, no nos preocupemos por lo que vamos a decir. Sigan adelante. El versículo 19 nos dice, mas cuando se entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora os será dado lo que van a hablar. Mis hermanos, ya el Señor había preparado todo. Ya el Señor sabía lo que iba a suceder. Es Dios. Y el Señor lo sabe todo. Y en medio de cada advertencia, pues el Señor preparaba a sus apóstoles diciendo, no se preocupen por lo que va a suceder cuando sean entregados. ¿Quién va a hablar por ustedes? Su abogado. ¿Quién era su abogado? ¿Quién es nuestro abogado? Dígalo sin pena, mi hermano. Cristo, el Señor, es nuestro abogado. Y por eso Él aquí dice, no se preocupen por preparar respuesta. Yo voy a hablar cuando ustedes sean capturados. Si no, veamos el versículo 20, cuando el Señor dice, porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de nuestro Padre que está en cada uno de nosotros. Es el abogado el que habla a través de nosotros, mis hermanos. Es el Señor, en medio de cualquier situación adversa, que hablará por ellos y hablará por nosotros. Por eso Él dice, no se preocupen por elaborar respuesta, porque yo soy el que va a hablar. El Espíritu del Padre es el que pondrá palabras en nuestra boca. También le dice, Señor, no deberán temer ante su defensa, más bien reconocer que esa es la hora en que Dios le va a dar palabras para que hable a través de él. Mis hermanos, es admirable esta labor. Estos humildes hombres, como son los apóstoles, valientes hombres que aceptaron sin ningún pretexto el de llevar esa enorme tarea, el de dedicar el resto de su vida para llevar aquel mensaje de salvación que aún continúa en nosotros. Somos nosotros los embajadores ahora. Perseguidos somos aquí en Venezuela, hemos sido torturados, aún no, pero va a llegar el momento. No es para
asustarlos, ¿no? En Cuba lo tenemos, persecución, ya en nuestro continente está. En Nicaragua ya se está prohibiendo, y creo que ya se aprobaron leyes para que no hagan campañas en las calles, ni se predique el evangelio en los hogares. Es una falta de respeto llevar el mensaje de salvación. Que va a nuestro comunista. Señor, reprenda. Pero nosotros sí sabemos que tenemos que ir y llevar ese evangelio, porque aún cuando no estamos siendo perseguidos, cuando la iglesia aún, Venezuela, todavía no está siendo perseguida, debemos de aprovechar. ¿Recuerda lo que pasó con la pandemia? Nos cerraron el templo, no la iglesia. La iglesia andaba afuera llevando el evangelio, con tapabocas, pero llevábamos el evangelio. El templo estaba cerrado. Cuando pasó un mes, sentíamos esa gran necesidad de congregarnos, de escuchar palabras, de celebrar Santa Cena. Vamos a esperar que seamos perseguidos para salir a predicar el evangelio. Hay que aprovechar. Mientras no somos perseguidos, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que llevemos el evangelio de salvación a toda oveja perdida, a aquellos que no conocen al Señor. Mucha hambre y sed del Señor fuera, somos nosotros la luz para ellos. Debemos temer por lo que nos suceda. No, el Señor tiene el control de todo, pues Él va a hablar a través de nosotros. Mateo 5:12. Nos va a dar el pago de hacer nuestro trabajo, de cumplir con ese mandato que el Señor nos ha encomendado, porque no fueron solamente los apóstoles los escogidos de llevar este preciado regalo. Nosotros también debemos de seguir con esa gran misión. Aunque no sufrimos persecución, aunque no sufrimos tortura, pero sí rechazo, ¿verdad, mis hermanos? Hay algunas personas que son ateas o de otras religiones que nos rechazan fuertemente, pero como eso nos mata, nosotros seguimos adelante. Si nos rechazan 1 o 3, nos van a abrir la puerta. El Señor quiere que vayamos, porque vamos a recibir del Señor esto. Dice el Señor. Vamos a leer el 11 y luego el 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los ustedes os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Pero aquí el regalo que vamos a alcanzar. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ustedes también fueron perseguidos. Es el ánimo que el Señor les da a aquellos que primeramente fueron a predicar ese evangelio. En Mateo 5:12, en otra versión, lenguaje actual, nos dice: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentira contra ustedes. Alégrense y pónganse contentos, mis hermanos, porque van a recibir el gran premio allá en los cielos, mis hermanos. Cambie esa cara, mis hermanos, porque la mejor paga nos la va a dar el Señor. No es que nos rechaza, no, mis hermanos, que esta garganta, que esta voz siga adelante. El Señor nos va a ayudar, Él va a hablar a través de nosotros. Nosotros no vamos a preparar nada, ya el Señor lo ha preparado todo.
Como cristianos debemos salir a llevar el Evangelio, evangelizar en nuestra misión. Hablaba nuestro hermano Eliezer el día miércoles que debemos tener estrategia, porque no podemos salir a evangelizar a las 12 del día, cuando están haciendo la comida la jefa de casa. No deberíamos, la jefa de casa. Tampoco cuando llegan del trabajo hay una hora en que las personas están dispuestas a recibir, pero eso lo va a preparar el Señor. La clave es ir cuando ellos están dispuestos, y eso nos lo va a decir el Señor, no nuestra sabiduría, porque es la sabiduría del Señor la que está en nosotros. Como cristianos debemos saber que es Dios que va delante de nosotros, el que habla a través de nosotros, pues es su palabra la que llevamos para predicar el Evangelio. El cristiano debe estar confiado de que el Señor es Dios que cumple promesa, es soberano y tiene el control. Para finalizar, ¿qué debemos internalizar? Aprender la gran misión. ¿Cuál es la gran misión? Llevar el Evangelio de la paz a todo aquel que no conoce. Pero hay alguien que va delante de nosotros, y es el Señor el que va a hablar a través de nosotros. Pero hay una advertencia, que vamos a ser perseguidos, maltratados, rechazados. Pero también hay una promesa maravillosa: alegrados y gozados, porque el Señor nos tiene preparado allá en los cielos el gran premio. Mis hermanos, vamos a orar. Padre,